Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy vamos a desarrollar un fascinante y excepcional estudio que tratará acerca de la misión de la Iglesia de Dios en este final de los tiempos. Misión que consistirá en dar a conocer al mundo entero a Dios el Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, en su verdadera concepción, para que el mundo se convierta y glorifique el nombre de Dios y de Cristo. Y esto no solamente a través de la predicación de la palabra, sino también por medio del testimonio de una conducta santa, justa y buena de los miembros de la Iglesia, la cual se expresa en una fiel obediencia a los mandamientos de Dios. Y este testimonio será, en la realidad, la demostración de una fe práctica y del poder transformador del verdadero Evangelio. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración para que el Señor nos guíe en este estudio. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Amoroso y piadoso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, te agradecemos por tus gratas bendiciones y por esta hermosa oportunidad que tenemos de estudiar tu santa y buena palabra, y especialmente este interesante relato que nos habla de la misión de tu Iglesia de este final de los tiempos. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para entender este importante estudio, pues nosotros también queremos participar en esta noble e importante tarea de dar a conocer al mundo la gloria de tu carácter. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título Un pueblo con una misión, un título muy ilustrativo del contenido de la presente lección, y que está basado en la declaración de Mateo 28, versos 19 y 20, y de San Marcos 16, versos 15 y 16, en donde de manera resumida encontramos registrado nuestro propósito como iglesia, o como pueblo de Dios de este final de los tiempos, pues allí el Señor Jesús nos insta a proclamar a todos los pueblos de la tierra el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, salvación que, como veremos, implica definitivamente la restauración en el hombre de un carácter semejante al buen carácter de Dios. Y esta misión solo será posible desarrollarla contando con la asistencia del Espíritu Santo, el cual dará eficacia a la ejecución de esta obra. Solo así los hombres podrán reconocer el verdadero Evangelio y decidir inteligentemente ubicarse en el lado de Dios en este cercano final de los tiempos. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 9 del libro Los Hechos de los Apóstoles, en donde Ellen White nos dice que la Iglesia es el medio establecido por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es anunciar el Evangelio al mundo. Es por eso que los miembros de Iglesia hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, para desarrollar esta importante labor. Asimismo, la Iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante ella debe manifestarse con el tiempo, aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Una interesante reflexión de la mensajera del Señor, explicándonos no solo nuestro deber misionero, sino sobre todo la gran repercusión final que tendrá el desarrollo de nuestra misión evangelizadora, tanto en la tierra como en los cielos. Sin más, pasemos a resolver las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Hasta dónde se extenderán las bendiciones prometidas a Abraham? Y en vista de esa gran realidad, ¿cuál era la responsabilidad de Abraham? Bien, de acuerdo a las Escrituras, las bendiciones prometidas por Dios a Abraham en su pacto celebrado con él deberían extenderse hasta abarcar a toda la humanidad, pues la Escritura nos dice en Génesis 12:3 que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, queriéndonos decir con esto, en primer lugar, que Abraham sería únicamente el medio por el cual Dios transmitiría sus bendiciones al mundo, y en segundo lugar, que era realmente el mundo
el objetivo final de las bendiciones de Dios, pues tenemos que reconocer que por la práctica del pecado, el mundo ha quedado separado de Dios. En este sentido, el pacto de Dios con Abraham no estaba reservado únicamente para él y sus descendientes, sino que debía abarcar a todos los hombres. Es por eso que en Génesis 12:3 se declara que en Abraham serían benditas todas las familias o naciones de la tierra. Ahora, estas bendiciones recibidas por Abraham de parte de Dios implicaban también deberes o responsabilidades, pues Abraham no debía reservarse para sí mismo y para su familia este conocimiento que tenían de Dios y de su carácter, sino que, como hemos dicho, debían transmitirlo por medio de su testimonio o de su fe práctica a todos los pueblos y naciones de la tierra. Y para esto, Abraham debía ser el primero, junto a su familia, en guardar los preceptos del Señor, para así alcanzar las bendiciones de Dios y luego compartirlas con las demás naciones de la tierra. Es por eso que en Génesis 18:9 Dios declara que sabía que Abraham enseñaría a sus hijos y a su casa a guardar los caminos del Señor haciendo justicia. Y esto porque Abraham entendía que él y su familia necesariamente debían llegar a ser una familia santa, a través de la observancia de los santos mandamientos de Dios, pues sólo de esa manera es como podían dar a conocer a nuestro buen Dios a todas las naciones. Y con este mismo propósito de ser una bendición para el mundo, fue que los hebreos fueron liberados de la esclavitud en la que se hallaban sumidos en Egipto, para llevar la luz del conocimiento de Dios a los demás pueblos de la tierra. Es decir, a través de ellos debería cumplirse el pacto que hizo Dios con Abraham, de que en él y en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Así lo declara Ellen White en la página 321 del libro Patriarcas y Profetas. Lamentablemente, este propósito no se consiguió, por lo que aún queda por alcanzarlo. Y esto se conseguirá en este tiempo del fin con la Iglesia del Señor, es decir, nuestra denominación adventista. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. Cuando Moisés instruyó a los israelitas a observar los estatutos impartidos por Dios, ¿a qué conduciría tal obediencia? Bien, esta es una pregunta muy interesante y reveladora, por lo cual debemos prestar especial atención. Bien, la obediencia a los estatutos, normas y leyes de Dios impartidas por Moisés al pueblo hebreo debían llevar a la nación de Israel no solo a santificarla, sino fundamentalmente a convertirla en una nación grande, próspera e importante, en el concierto de las demás naciones del mundo. Así lo encontramos escrito en Deuteronomio 4:6, en donde se nos dice: y dirán las demás naciones, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y aquí grandeza y prosperidad implican restauración espiritual básicamente, pues Israel se convertiría en una nación admirable porque glorificaría a Dios en la tierra con una conducta santa, justa y buena, que es expresión de la obediencia a los mandamientos de Dios. Así iluminaría a las demás naciones de la tierra con el buen testimonio de estas virtudes procedentes de la obediencia a la ley de Dios. He aquí entonces la relevancia y la repercusión de la observancia de los mandamientos de Dios por parte de la nación de Israel. Y así también lo reitera Ellen White al señalar que la observancia de los mandamientos de Dios iban a llevar a Israel a ser la nación más importante del mundo, pues por su obediencia reflejaría la gloria y la majestad de Dios. Así es escrito en la página 225 del tomo 6 del libro Testimonios para la Iglesia. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. En los planes de Dios, ¿cuál fue la gran misión de Israel para otros? ¿Y qué fue necesario en sus vidas para llegar a ser una luz? Bien, tal como lo hemos bosquejado, la gran misión encomendada a Israel
era el proclamar ante las naciones de la tierra, por palabra y por el testimonio vivo de una conducta santa, la gloria y la salvación de Dios. Así está escrito en 1 de Crónicas 16, versos 23 y 24, que nos dicen: Anunciad de día en día la salvación de Jehová, proclamad entre las naciones su gloria, y entre todos los pueblos sus maravillas. Esta era la gran misión de Israel, y la razón por la cual fue establecida en la tierra. Propósito que en resumen era idéntico al pacto que Dios hizo con Abraham, pero aquí expresado en términos más claros, pues así como Abraham debía ser bendición para todos los pueblos de la tierra, así también debía serlo Israel, pueblo que literalmente descendía de Abraham. Y evidentemente, para conseguir este propósito, de ser una luz para el mundo, Israel debía ser el primero en guardar los mandamientos del Señor, pues ¿cómo podía ser una nación santa y admirable, distinta a los otros pueblos del mundo, sin guardar la ley de Dios? Entonces la clave aquí es la santa ley. Si Israel guardaba los preceptos del Señor, llegaría a ser una bendición o una luz para el mundo, pues así como Abraham enseñó a sus hijos a guardar los mandamientos de Dios, así también debía hacerlo Israel, pues sólo de esa manera es como podía darse a conocer a nuestro buen Dios al mundo entero. Sin embargo, Israel no pudo guardar los mandamientos del Señor y por tanto no alcanzó a ser una luz para el mundo. En realidad, hermanos, desde la entrada del pecado al mundo, el plan de Dios ha sido que sus hijos reflejaran en sus conductas las virtudes de la santa ley, y aunque Israel fracasó en este propósito, sin embargo, ahora la Iglesia del Señor de este final de los tiempos, es decir, nuestra denominación adventista, lo conseguirá. Así está escrito en Apocalipsis 12:17, que declara: allí están los que guardan los mandamientos del Señor. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué maravillosa profecía muestra el deseo de Dios hacia Israel en relación a aquellos que no le conocían? ¿Y qué resplandeció el Señor sobre su pueblo para capacitarle en cumplir esta maravillosa misión? Una de las maravillosas profecías que nos muestra el deseo de Dios hacia la obra que debía realizar Israel es la de Isaías 63, que nos dice que los pueblos gentiles, es decir, los pueblos que no conocían a Dios, andarían detrás de Israel siguiendo su luz, y del mismo modo que los reyes de la tierra seguirían al resplandor del nacimiento de la nación hebrea. Una maravillosa profecía que nos muestra al pueblo de Dios alcanzando a cumplir la misión que el Señor les encomendó, es decir, de ser una luz para las naciones o una bendición para todos los pueblos de la tierra. Profecía que el antiguo Israel, es decir, el antiguo pueblo de Dios, nunca alcanzó a cumplir, por lo que esta maravillosa profecía de ser una luz para las naciones está aún pendiente de cumplirse, o en otras palabras, está reservada para que la Iglesia de Dios de este tiempo final lo pueda llevar a cabo. Al respecto, el Señor Jesús, hablando a sus seguidores, es decir, a aquellos que formarían su futura iglesia, les dijo que ellos serían la luz del mundo. Así está escrito en Mateo 5:14. Pues como la nación de Israel no llegó a convertirse en una luz para las naciones, entonces esta misión pasó a ser el cometido para la iglesia del Señor. Por lo que entendemos que hoy, en este final de los tiempos, la iglesia, es decir, nuestra denominación adventista, deberá cumplir esta misión. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿qué resplandeció el Señor sobre su pueblo para capacitarle en cumplir esta maravillosa misión? Bien, el Señor resplandeció la verdad, expresada tanto en su obra aquí en la tierra, como Maestro de Israel en su primera venida, como también en la labor del Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad, para que ambos nos condujeran por la verdad, valga la redundancia,
y para fortalecernos, pues ambos nos ayudarían a cumplir la maravillosa misión de alumbrar a las naciones de la tierra con la luz del Evangelio. Al respecto, el texto de Isaías 61 nos dice: Levántate y resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pues Cristo declaró que Él era la luz del mundo, y del Espíritu Santo se señaló en 2 de Corintios 3:18, hablándonos de su obra de convertirnos en nuevas criaturas, que seríamos transformados de gloria en gloria, creciendo en el Señor como por el Espíritu. Y todo esto para ser idóneos mensajeros del buen Evangelio de la salvación. Bien, dicho esto, pasemos ahora a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. De manera similar, después de establecer su iglesia, ¿qué hermosa misión impartió el Señor? ¿Y qué promesa a los predicadores está relacionada con esta maravillosa responsabilidad? Bien, este buen deseo de Dios de iluminar a las naciones de la tierra con el conocimiento de su gloria, es decir, con el conocimiento de su buen carácter de amor y de bondad, ha sido también encargado a la iglesia del Señor. Pues Cristo Jesús, antes de ascender al cielo, pidió a sus apóstoles que fueran por toda Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, predicando el Evangelio del reino de Dios o el Evangelio de la salvación, bautizando a todos los que creyeren en este mensaje. Así está escrito en Mateo 28, versos 19 y 20, y en San Marcos 16, versos 15 y 16, prometiéndoles además que estaría junto a ellos todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, apreciados hermanos, la misma misión que Dios encargó en un principio a Abraham y luego a la nación de Israel, ahora Dios lo ha encargado a la iglesia. Y es justamente por esta razón por la que existe la iglesia de Cristo, es decir, para cumplir esta misión de ser una luz a todos los pueblos de la tierra, luz que se expresa en el conocimiento del Evangelio del Señor. Esta misión es una tarea que involucra a todos los miembros de iglesia, pues todos estamos llamados a colaborar en esta hermosa obra de salvar a los hombres de las garras del pecado, anunciando la verdad del Evangelio del reino de Dios. Para este fin, Dios promete estar a nuestro lado, ayudándonos a realizar esta importante obra. Y de manera complementaria, Ellen White nos dice que la comisión del Salvador a sus discípulos incluye a todos los creyentes hasta el fin del tiempo. Todos aquellos a quienes ha llegado el mensaje del Evangelio reciben la verdad como cometido. A todos los que reciban la vida de Cristo se les ordena que trabajen por la salvación de sus semejantes, pues para esta obra ha sido establecida la Iglesia. Así está escrito en la página 452 del libro Consejos para los Maestros. Bueno, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. Como ministros espirituales y pueblo santo, ¿qué buenas nuevas se ha encomendado a la Iglesia de Dios proclamar por doquier? Bien, las buenas nuevas o evangelio de salvación que debemos anunciar a las naciones en el mundo entero es que debemos proclamar a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor, para conocimiento del mundo, pues Cristo debe ser el centro de nuestro mensaje, para que el mundo se convierta de sus pecados y glorifiquen el nombre de Dios y de Cristo. Y esto lo debemos desarrollar no solamente a través de la predicación de la palabra, sino también por medio del testimonio vivo de una conducta santa, justa y buena por parte de los miembros de iglesia, es decir, de todos nosotros, pues somos un pueblo santo, nación escogida, un real sacerdocio para anunciar a Cristo. Así que entonces debemos ir por todo el mundo, ya sea de manera física o virtual, anunciando este mensaje cristocéntrico en su verdadero significado, pues el mundo aún no conoce ni el verdadero evangelio ni su poder liberador del pecado. Recordemos que esta labor fue encomendada a Israel, pero ellos no pudieron cumplirlo.
Pero ahora nosotros, la Iglesia del Señor, reconociendo estos hechos y contando con la ayuda de Cristo, podremos llevar a cabo esta importante misión, tanto por palabra como por obras. Recordemos que al ser discípulos de Cristo, venimos a ser un pueblo santo, comprado con la sangre del Señor, para llevar la luz de Cristo al mundo entero. En 1 de Pedro 2:9 se resume maravillosamente nuestra misión, pues allí se dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hagamos entonces, apreciados hermanos, honor a nuestro llamado y cumplamos con la orden de nuestro Señor Cristo Jesús de llevar la luz de su palabra a todos los pueblos del mundo. Bueno, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué poder supremo prometió el Señor a todos los que predican y testifican de la verdad eterna y salvadora? El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, prometió a sus discípulos la poderosa ayuda del Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad, quien les capacitaría, proporcionándoles los dones necesarios para que pudiesen desarrollar la importante misión de predicar por el mundo entero el mensaje de las buenas nuevas de salvación. En aquel tiempo, los discípulos, en su mayoría sencillos pescadores, necesitaban ser revestidos del poder de lo alto, para poder transmitir con total fidelidad todo lo que Jesús había hecho y enseñado. Y hoy también será así, pues Dios revestirá a su iglesia, nuestra denominación adventista, con los dones o capacidades necesarias para que nosotros, su pueblo en este final de los tiempos, podamos salir y predicar con poder su hermoso mensaje del Evangelio de Salvación. Recordemos aquella solemne declaración de Cristo en el Monte de los Olivos, que recibiríamos poder de lo alto cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y sólo así seríamos sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, tal como lo registra Hechos 1:8. El Señor entonces nos invita a participar de esta noble tarea. Si nos ponemos a su disposición, entonces podremos bendecir al mundo entero con el hermoso mensaje del Evangelio de la Salvación, de tal manera que el mundo conozca a Cristo y rompa las cadenas del pecado que le someten a Satanás. Escojamos entonces, queridos hermanos, servir a nuestro Señor Jesús, participando en esta hermosa tarea final de llevar la luz de Cristo por el mundo. Es mi deseo para mí y para todos ustedes, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.